Buenas, yo soy Andrés Bracho y a continuación voy a resolver el siguiente juego que se da en el contexto nacional. Este juego enfrenta al gobierno nacional y a los grupos armados al margen de la ley. En este juego, los jugadores van a ser estos, los grupos armados y el gobierno nacional. El gobierno está buscando recuperar el control territorial, mientras que los grupos armados siguen pretendiendo expandirse a lo largo y ancho del país. Entonces, podemos modelar este juego como un juego secuencial en donde el gobierno va a decidir primero entre ofensiva o negociar y los grupos armados van a responder entre ofensiva y negociar. Entonces, con esto vemos que las posibles estrategias que hay en este juego son ofensiva o negociar. Y este juego tenemos que tener en cuenta que se puede modelar como un juego único, pero también como un juego repetido en el tiempo. Lo vamos a resolver de ambas maneras, empezando primero por resolverlo como un juego único. Los conceptos que vamos a usar para esto son los siguientes: juego secuencial, subjuegos, equilibrio perfecto en subjuegos, representación de un juego en forma extensiva e inducción hacia atrás. El primer concepto que vamos a usar de esto es lo de un juego, representación de un juego en forma extensiva, porque vamos a representar mediante un árbol de decisión la secuencia de jugadas que se van a dar entre el gobierno y los grupos armados y los pagos que obtienen cada uno al hacer cada jugada. Entonces, ya con esto vamos a usar el siguiente concepto, que es el de inducción hacia atrás, que consiste prácticamente en resolver cada subjuego, descartando las estrategias que no son óptimas y después de esto encontrando cuál es el equilibrio de Nash perfecto, que ahora mismo es descartar cuál estrategia no es óptima. Esto suena raro, pero vamos a ver a continuación lo sencillo que es. Vamos a verlo ya acá. Entonces, para resolver por inducción hacia atrás un juego, este juego, pues lo primero que debemos tener claro es cuáles son los diferentes subjuegos que debemos resolver. El primer subjuego se da con el gobierno elige ofensiva y los grupos armados eligen entre ofensiva y negociar. El segundo subjuego se da cuando el gobierno elige negociar y los grupos armados eligen entre ofensiva y negociar, que es el que está en el recuadro verde. Ya con esto primero vamos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, tenemos que las estrategias posibles son ofensiva y negociar. Para el gobierno sus estrategias posibles, ¿cuáles son? Solamente ofensiva y negociar, pero para los grupos armados vemos que sus posibles estrategias son con el gobierno elegir ofensiva, con el gobierno elige ofensiva, elegir negociar, con el gobierno elige negociar, elegir ofensiva, y con el gobierno elige negociar, elegir negociar. Entonces, vamos a resolver el primer subjuego, que es el que vemos que está acá arriba, con el gobierno elige ofensiva y los grupos armados eligen entre ofensiva y negociar. ¿Cómo lo vamos a resolver con inducción hacia atrás? Pues vamos a ponernos en el lugar de los grupos armados. Entonces, vamos a mirar. En este primer subjuego, con el gobierno elige ofensiva, ¿cuál de las estrategias le da un pago más grande, un pago más alto a los grupos armados? Vemos que la estrategia de negociar que le da un pago de 40 porque la otra le da un pago de 20. Entonces, dejamos esta opción y quitamos dentro de las opciones a la estrategia de ofensiva con el gobierno elige ofensiva. Entonces, con el gobierno elige negociar, que este es el segundo subjuego, vamos a resolverlo igual, nos ponemos en el lugar de los grupos armados. ¿Cuál de estas estrategias que tiene de ofensiva y negociar con el gobierno elige negociar le es preferible? Le da unos pagos más altos. Le da un pago más alto, pues es la estrategia de ofensiva, que le da un pago de 70, mientras que la otra le daría un pago de 50. Entonces tenemos estas dos opciones, que es ofensiva con el gobierno elige negociar, negociar con el gobierno elige ofensiva. ¿Cómo resolvemos esto que nos quedó? Pues ahora nos ponemos en el lugar del gobierno. ¿Cuál de estas dos le ofrece un pago más alto, un pago más grande? Pues vemos que es la de negociar con el gobierno elige ofensiva, porque le da un pago de 65, mientras que la otra le daría un pago de 30. Aquí ya hemos encontrado cuál es el equilibrio de Nash perfecto, que es el que vemos que ponemos aquí en este rectángulo. Este es el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Y en resumidas cuentas, podemos decir que van a ser las siguientes jugadas. El gobierno hará ofensiva, los grupos armados van a elegir negociar, si el gobierno elige ofensiva, pero si el gobierno eligiera eh, eh, negociar, ellos elegirían ofensiva. Bueno, aquí el equilibrio de Nash perfecto es el de con el gobierno elige ofensiva y los grupos armados eligen negociar. Se da con unos pagos de para el gobierno de 65 y para los grupos armados de 40. Como dije antes, se puede modelar también como un juego infinito o repetido en el tiempo. ¿Y por qué? Porque la característica de un juego infinito es que no sabemos cuándo se va a terminar. Y vemos que con este juego es así. Si miramos un poco de nuestra realidad nacional, vemos que no sabemos cuándo se va a terminar este juego. ¿Sabemos cuándo va a acabar la guerra entre los grupos armados y el gobierno? No. Ha habido décadas de idas y vueltas, vaivenes, pero nada, no hay una resolución. Entonces, este juego lo podemos resolver como un juego infinito, un juego repetido en el tiempo y lo vamos a hacer.
Esta vez lo vamos a representar mediante una matriz de pagos. En esta vamos a primero a resolver cuál es el equilibrio de Nash. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de Nash aquí? Pues vamos primero a mirar. Cuando el gobierno elige negociar, el gobierno asume que los grupos armados van a elegir negociar. Su mejor estrategia es elegir ofensiva porque tiene un león nos pagos de 80 y la otra de 60. Eh, si asumen que los grupos armados van a elegir ofensiva, ¿cuál es su mejor pago? ¿Cuál es la opción que le da un pago mayor? Pues la opción de ofensiva, que le da un pago de 40 en lugar del otro de 20. Entonces, su estrategia, ¿qué es mejor? Su estrategia dominante es ofensiva. Entonces, para los grupos armados, vamos a ver. Cuando asume que el gobierno va a negociar, su mejor estrategia es ofensiva porque hay un pago de 70, mientras que el otro haría un pago de 60. Cuando el gobierno elige ofensiva, para ellos su mejor estrategia es ofensiva porque le da un pago de 40 y el otro de 20. Entonces, el equilibrio de perfecto, ¿y cuál es? Ofensiva, ofensiva, porque para ambos estas son sus estrategias dominantes. Entonces, eh, ¿será que ellos se sienten incentivados a moverse de ese lugar en el que están con el ofensiva-ofensiva? Pues la respuesta es que sí, sí se sienten incentivados a moverse, porque si vemos, a pura vista nos damos cuenta de que si se pusieran de acuerdo y eligieran negociar tendrían pagos de 60 y 60. Pagos serían 20 más de pagos en lugar de el que tienen con el equilibrio de Nash. Entonces, asumimos que ellos van a hacer un acuerdo y que vamos a resolver aquí. Que cuando hacen este acuerdo vamos a definir si los grupos armados se sienten más incentivados a incumplirlo o a cumplirlo. Por medio de que vamos a valorar si ellos valoran más su futuro o su presente. Si valoran más su presente van a estar más dados a incumplirlo. Si valoran más su futuro van a estar más dados a cumplirlo. Entonces, como dije antes, vamos a comparar las dos situaciones de cuando los jugadores mantienen la cooperación, o sea, negociar de manera indefinida, o cuando, en este caso, los grupos armados se desvían buscando un pago mayor en el corto plazo, pero se activa este castigo que consiste en que van a volver al equilibrio de Nash de nuevo, lo cual va a reducir sus ganancias futuras. Entonces, aquí vamos a calcular el valor futuro representado por el factor de descuento, el cual va a determinar si este acuerdo puede sostenerse como un equilibrio o no. Si el valor que tenemos al final del resultado es más cercano a uno, quiere decir que valoran más el futuro, por ende van a estar más incentivados a cumplir con el acuerdo. Si es más cercano a cero, quiere decir que valoran más su presente y por ende van a estar más incentivados a incumplir. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Resolvemos esto como una igualdad entre el valor esperado cuando los grupos armados cumplen el acuerdo y el valor esperado de incumplir el acuerdo. Entonces, vamos a resolver. ¿Qué vamos a resolver aquí? ¿Quién es D? ¿Cuánto es el valor de D? Entonces, este podríamos verlo como los intereses que se le agregan a estos pagos. Podríamos verlo de esa manera. Tenemos que cuando el grupo armado cumple con un acuerdo va a tener pagos de 60, 60D, 60 del cuadrado, 60 de la 3, al infinito, porque aquí estamos asumiendo que van hasta el infinito cumpliendo con el acuerdo. Si incumplen el acuerdo, en el primer pago van a tener un pago de 70, luego un pago de 40, porque vuelven al equilibrio de nada, 40 de la D al cuadrado, 40 de la 3 y así, infinitamente. Entonces vamos a resolver esta igualdad. ¿Cómo? Primero vamos a resolver, vamos a separarlos resolviendo las Ds y los números que no tienen D. Entonces, echamos las Ds para el otro lado, las Ds de la derecha las echamos para la izquierda, a restar y sería 60D menos 40D más 60D al cuadrado menos 40D al cuadrado más 60D a la 3 menos 40D a la 3. Igual 70 menos 60, que pasamos el 60 al otro lado a restar al 70. Entonces, sabemos que 60 menos 40 va a dar 20, entonces sería 20D, 20D al cuadrado, 20D a la 3, igual 10, que es el resultado de 70 menos 60. Entonces, ya teniendo esto, sacamos por factor común la parte de las Ds, porque el 20 es el factor común y nos queda esto de más de a la 2 más de a la 3. Pasamos el 20 al otro lado a dividir y este D más de a la 2 más de a la 3 es igual también, o se puede representar como D menos 1D. D sobre menos 1 sobre 1 menos D. Entonces, simplificamos el 10 sobre 20, nos queda un medio, multiplicamos en cruz, nos queda 2D, D por 2, y nos queda 1, 1 por 1 menos D, que esto es igual a 2D igual 1 menos D. Este 1D lo pasamos al otro lado a sumar, nos da 3D igual 1. Pasamos el 3 a dividir, lo que nos queda igual a un tercio. Esto es igual a 0,33.
lo que quiere decir que está más cercano a cero, por ende los grupos armados al margen de la ley van a verse más incentivados en cumplir el acuerdo.